La llamaban la novia más fea de Chicago, y esa noche casi 500 invitados llenaron el gran salón Atoria. No para celebrar una boda, sino para ver al mafioso más temido de la ciudad humillarse a sí mismo por un negocio. Adeline Fairmont tenía 28 años, era alta, de hombros anchos, con una cicatriz pálida que le recorría el costado del cuello y el cabello ralo en las sienes. Y caminó hacia el altar sin esconder ni una sola cosa de sí misma. Al frente del salón esperaba Raldón Vázquez, de 37 años, un hombre que enterraba a sus enemigos sin levantar jamás la voz. Y cuando Adeline llegó hasta él, Raldón hizo algo que nadie en esa multitud burlona esperaba. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que el propio Raldón no entendería hasta horas después, en el silencio de su propia casa, era que el verdadero golpe de esa boda no tenía nada que ver con el rostro que toda la ciudad se había burlado de mencionar. Y lo que Raldón descubriría esa misma noche, bajo el vestido de novia de Adeline, dejaría a todos y cada uno de ellos sin palabras. Antes de seguir, querido amigo, bienvenido a la fogata. Si te gustan las historias donde los que el mundo llama rotos terminan siendo los más fuertes del cuarto, dale like a este vídeo, compártelo con alguien que lo necesite, y suscríbete para que nunca te pierdas un relato de los que contamos junto a este fuego. Ahora regresemos a ese salón, al momento antes de los votos, y al secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. El salón de bodas dentro del gran salón Atoria. Los candelabros de cristal derramaban su luz sobre un mar de rostros pulidos. Y ni uno solo de esos rostros llevaba el más mínimo rastro de buena voluntad. Adeline Fairmont se detuvo al inicio del pasillo alfombrado de blanco, sintiendo como cada par de ojos resbalaba por sus hombros, por su cuello, por las marcas visibles de un pasado doloroso que ya no intentaba esconder, antes de girarse a susurrar detrás de copas relucientes de champán. Adeline alcanzó a captar fragmentos de sus palabras, que a Raldón Vázquez debieron haberle pagado una fortuna enorme para pararse junto a una mujer como ella, que ni el poder de la familia Vázquez podía comprarle un rostro decente, que aquella era la escena más entretenida de toda la temporada de bodas en Chicago. Adeline no bajó la cabeza. Lo había decidido esa misma mañana, parada frente al espejo, mirando directamente su propio reflejo, que esa noche no se haría más pequeña solo para hacer sentir cómodo a ninguno de ellos. Caminó hacia adelante, cada paso firme, la pesada seda de su vestido arrastrándose por el piso de mármol. Y al otro extremo del pasillo, Raldón esperaba con la quietud de un hombre acostumbrado a permanecer inmóvil dentro de tormentas que hacían correr a todos los demás. Cada paso la acercaba a algo que Adeline no se atrevía a nombrar. No un matrimonio, sino una apuesta que jamás le habían pedido aceptar. Un acuerdo en el que ella era apenas una pieza colocada sobre el tablero entre dos hombres poderosos. Cuando Adeline llegó junto a él, las risas discretas todavía no se habían apagado del todo, y alguien escondido tras un abanico de papel soltó un sonido fino, agudo y venenoso, esa clase de risa que la gente reserva para algo que cree inferior a ellos. Raldón escuchó cada una de esas risas. Ni una sola línea de su rostro cambió. Le extendió la mano a Adeline, la palma hacia arriba, un gesto tan pequeño que casi nadie lo notó, pero Adeline sí lo notó, y colocó su mano en la de él con la cautela de alguien que nunca había recibido una mano tendida sin tener que pagar un precio después. La mano de Raldón era tibia y seca, sus dedos se cerraron alrededor de los de ella lo suficientemente firme para sostenerla, pero no tanto como para poseerla. Y en ese instante breve, Adeline sintió algo tan desconocido que casi la asustó, la sensación de ser sostenida. El oficiante comenzó la ceremonia con voz baja y pareja, y las palabras conocidas sobre devoción y fidelidad resonaron en un salón donde todos entendían en silencio que aquello era una transacción vestida con la ropa ceremonial más fina. Adeline escuchó los votos pasar junto a sus oídos mientras buscaba en el rostro del hombre a su lado lo que siempre buscaba en todos, ese destello de asco escondido bajo una capa pulida de cortesía. No lo encontró. Pero tampoco encontró calidez. Solo una calma que asustaba, y esa calma en un hombre que se casaba con ella por conveniencia le heló la espalda más que cualquier crueldad abierta. Porque la crueldad era algo que Adeline entendía, algo con lo que había vivido toda su vida, mientras que la calma siempre escondía algo debajo que Adeline aún no había aprendido a leer. Cuando pronunciaron sus respuestas, la voz de Adeline no tembló, y eso pareció decepcionar a varios invitados sentados en primera fila, como si hubieran hecho el esfuerzo de venir hasta ahí solo para verla derrumbarse. Y ella se hubiera negado a darles el espectáculo que querían. La ceremonia avanzó hacia la firma del registro matrimonial.
Y fue en ese momento, mientras Adeline se inclinaba y apoyaba la pluma sobre la página, que su padre, Gerald Fairmont, se levantó de su lugar de honor y se acercó a ella. Gerald era un hombre alto, de cabello plateado peinado a la perfección y un rostro que cargaba una calidez refinada por décadas de estar de pie tras podios y sentado en salas de juntas donde el destino de otras personas se decidía con nada más que un gesto de cabeza. Sonrió a la multitud, la sonrisa de un padre orgulloso viendo a su hija entrar en un nuevo capítulo de su vida. Y luego posó la mano sobre el hombro de Adeline. Un gesto que a los 500 invitados les pareció nada más que la ternura de un padre. Adeline se estremeció. No fue un ligero temblor, sino una contracción repentina de todo su cuerpo. La pluma en su mano se congeló a mitad de la página, dejando una pequeña mancha de tinta que se extendía. Su hombro se puso rígido bajo la palma de Gerald como si la hubieran tocado con algo ardiente que solo ella podía sentir. Duró apenas un instante, y luego Adeline se obligó a recuperar la compostura, terminando su firma con una mano que había vuelto a estar firme. Y para la multitud el momento pasó tan rápido que no dejó marca en su memoria. Pero Raldón lo vio. Estaba lo suficientemente cerca para presenciarlo todo. Lo suficientemente cerca para ver el color drenarse del rostro de su esposa y regresar lentamente. Lo suficientemente cerca para entender que esa reacción no era el nerviosismo de una hija tímida frente a una multitud, sino algo más viejo y más profundo. El tipo de reflejo que el cuerpo humano aprende solo después de haber sido sometido, muchas veces, a algo que fue incapaz de resistir. Raldón no dijo nada. No cambió su expresión, no volteó a mirar a Gerald. Y no dejó que nadie en el salón supiera que acababa de guardar un detalle importante en una memoria que jamás soltaba lo que atrapaba. Pero bajo esa quietud, una pregunta había echado raíz, silenciosa, como una semilla cayendo en tierra oscura. Y Raldón Vázquez no era el tipo de hombre que dejaba una pregunta así sin respuesta para siempre. Gerald le dio a su hija un último apretón suave en el hombro antes de retirar la mano. Inclinó la cabeza hacia el oficiante con cortesía impecable. Y regresó hacia la multitud con su sonrisa todavía perfectamente intacta, mientras Adeline soltaba un aliento apenas perceptible, superficial y tembloroso, que solo el hombre a su lado pudo escuchar. La ceremonia terminó bajo aplausos corteses mezclados con miradas curiosas y sonrisas escondidas detrás de copas de vino. La orquesta comenzó a tocar una melodía suave, y los recién casados se giraron para enfrentar un salón lleno de gente que se había vestido con sus ropas más caras solo para presenciar lo que creían era una broma. Adeline mantuvo la barbilla en alto durante todo el camino de regreso por el pasillo, su mano aún apoyada en el brazo de su esposo, mientras Raldón igualaba su paso con pasos medidos, protegiéndola en silencio de las miradas con la sombra de su propio cuerpo, sin revelar jamás que lo hacía a propósito. Dentro de su mente, la imagen de la mano de Gerald sobre el hombro de Adeline, y el retroceso instintivo del cuerpo de ella, se repetían una y otra vez, negándose a desvanecerse. Y Raldón supo, con la certeza fría de un hombre que había pasado su vida leyendo a las personas antes de que hablaran, que ese matrimonio escondía verdades más oscuras de lo que cualquiera dentro de ese salón brillante podía imaginar, y que fuera cual fuera la respuesta, no seguiría oculta en la oscuridad por mucho tiempo. 3 semanas antes de esa noche en el gran salonatoria, Raldón Vázquez estaba solo en el estudio en penumbras de su mansión junto al lago, observando cómo las luces de Chicago se reflejaban sobre un agua tan negra como el petróleo, y por primera vez en muchos años sintió la sensación que más odiaba en el mundo, la de un hombre perdiendo el control lentamente. Sobre el escritorio de nogal frente a él descansaba una pila de documentos que el abogado principal de la familia había entregado esa tarde, y lo que contenían le decía que esta tormenta no se parecía a ninguna otra que hubiera resistido antes. El Buró Federal de Investigaciones había abierto una investigación bajo la ley creada para combatir organizaciones criminales, conocida en su mundo por las siglas frías y sin vida, RICO. Y no apuntaban a un solo eslabón para luego abandonar el esfuerzo. Apuntaban directamente a la estructura, a las raíces, al mismísimo apellido Vázquez que su padre había construido y que Raldón había mantenido con una mano que, según se decía, nunca temblaba. Las cuentas de la familia, tanto las legítimas como las que existían en el territorio gris, una red inmensa de bienes raíces y transporte que Raldón había tejido durante una década entera a lo largo del puerto sur de la ciudad, habían sido congeladas casi simultáneamente en 48 horas. Edificios registrados bajo empresas fantasma habían sido sellados. Contratos a punto de firmarse fueron cancelados en silencio,
Y hombres que antes se inclinaban ante él en los restaurantes de pronto se volvían sospechosamente ocupados cada vez que mencionaban su nombre. Raldon entendía el lenguaje del poder lo suficiente para saber que una vez que estrangularan el flujo de dinero, todo lo demás se derrumbaría detrás, porque un imperio sin circulación financiera no era más que un hermoso cadáver esperando pudrirse. E incluso los hombres más leales comenzarían a hacer cálculos en cuanto olieran la ruina. Raldon no era un hombre que entrara en pánico con facilidad. Toda su vida lo había entrenado para mantener el rostro quieto, aun cuando por dentro todo estuviera ardiendo. Sabía que todavía tenía raíces privadas, relaciones guardadas precisamente para un día desesperado como ese, y formas de aflojar cada nudo una por una gracias a la paciencia fría que había construido su reputación. Pero esas raíces necesitaban tiempo, muchos meses, quizás años. Y el tiempo era justamente lo único que no tenía en suficiente cantidad, porque el gobierno federal no era algo que se quedara quieto esperando a que él encontrara una salida. Lo que lo mantuvo junto a la ventana más tiempo que cualquier otra cosa no fue el miedo por sí mismo, sino el rostro de Fiora, su hermana de 26 años, la única mujer en el mundo a la que jamás había dejado tocar por el bajo mundo, ni una sola vez. Raldon había pasado toda su juventud manteniendo el nombre de Fiora limpio para que pudiera crecer como una persona normal, estudiar, enamorarse, y entrar en un matrimonio elegido por ella misma con un hombre de una de las familias más antiguas y respetadas de la ciudad, gente que valoraba la reputación más que la riqueza. Pero ahora, mientras los titulares comenzaban a filtrar en voz baja el apellido Vázquez junto a las palabras «Investigación Federal», la familia del prometido de Fiora había enviado un mensaje cortés pero frío como el hielo, sugiriendo que tal vez el compromiso debía posponerse hasta que todo se aclarara. Y ambos lados sabían exactamente lo que ese lenguaje diplomático significaba. Significaba el final. Fiora había ido a verlo la tarde anterior, intentando parecer bien, intentando sonreír y decir que si alguien la abandonaba por una investigación que ni siquiera había llegado a ninguna conclusión, entonces quizás esa persona nunca la había amado de verdad. Pero Raldon había visto el enrojecimiento en sus ojos cuando ella se dio la vuelta. Y fue esa imagen, no las cuentas congeladas, lo que le apretó el pecho. Podía soportar perder dinero. Lo había perdido y recuperado tantas veces a lo largo de su vida que ya no le robaba el sueño. Pero no podía soportar la idea de que la vida que había elegido, el mundo al que había entrado para proteger lo que quedaba de su familia después de la muerte de su padre, se hubiera convertido en la misma cosa que le robaba la felicidad a la hermana que había jurado mantener lejos de esa oscuridad. Raldon no era un buen hombre según la definición que la sociedad prefería. Lo sabía sobre sí mismo y nunca se había engañado con excusas reconfortantes. Había hecho cosas de las que no hablaba con nadie y por las cuales no esperaba perdón. Pero tenía sus propios principios, un código severo que obedecía con su vida. Jamás traicionar a quien hubiera puesto su confianza en él, jamás aprovecharse de alguien más débil por dinero, y jamás dejar que su propia sangre pagara por decisiones que solo él había tomado. Ese código era lo que lo separaba de los demás hombres de su mundo. Y ese mismo código era lo que ahora lo empujaba hacia un rincón, porque la forma más rápida de resolverlo todo, de liberar el dinero congelado, de apagar la investigación antes de que se tragara a Fiora y su futuro, estaba detrás de una puerta que jamás imaginó que tendría que tocar. Raldon bajó la mirada hacia la tarjeta de presentación que descansaba sola en el borde del escritorio. La tarjeta llevaba grabado el nombre de un hombre respetado por toda la ciudad y en quien nadie confiaba de verdad. Un hombre con suficiente poder en las sombras de las finanzas y la política para retrasar una investigación federal o hacerla desaparecer por completo. Y Raldon sabía que tocar esa puerta significaba deberle algo a alguien que no lograba entender del todo, un precio cuya magnitud completa todavía no comenzaba a comprender. Tomó la tarjeta y la giró entre dos dedos bajo la luz tenue, sintiendo el relieve de las letras. Y en el silencio del cuarto, roto solo por el sonido suave del agua del lago afuera, Raldon Vázquez, un gobernante de las sombras que había impuesto respeto a través de una compostura despiadada, enfrentó por primera vez en muchos años la verdad de que a veces el orgullo era un lujo que ni siquiera un jefe criminal podía darse. La enfermera de Coralie, pero antes de que esa tarjeta apareciera sobre el escritorio, antes de que la investigación federal apretara su puño alrededor del cuello de la familia, otro nombre ya había entrado en la vida de Raldon a través de una puerta que jamás esperó. Y ese nombre estaba ligado a los últimos meses de vida de su madre. Coralie Vázquez había enfermado durante el invierno del año anterior, cuando su corazón, ya debilitado por el paso de los años,
comenzó a fallar cada vez con más frecuencia. Y Raldón, un hombre que podía comprar casi cualquier cosa en el mundo con dinero, se vio obligado a enfrentar la dolorosa verdad de que la salud de su madre no era una de esas cosas. Contrató a los mejores médicos, la llevó a las clínicas más caras. Sin embargo, la mujer que transformó los últimos días de Coralie no fue ninguna profesora célebre de medicina, sino la enfermera a domicilio recomendada por uno de sus doctores, una mujer llamada Adeline Fairmont. La primera vez que Raldón la vio, notó su presencia imponente y su dignidad silenciosa a pesar de sus marcadas imperfecciones físicas, tal como notaba cada detalle de cada persona que entraba a su casa. Pero le dio poca importancia, porque en ese momento su madre era lo único que ocupaba su corazón. Lo que gradualmente atrajo su atención no fue la apariencia de Adeline, sino la manera en que trabajaba. La forma en que entraba al cuarto de Coralie cada mañana con una calma que no era actuada. La forma en que sus manos sostenían a su madre cuando necesitaba incorporarse, sin el menor rastro de impaciencia o rechazo. La forma en que le hablaba como a un ser humano completo, y no como a un cuerpo que se apagaba lentamente. Una noche, cuando el corazón de Coralie de pronto entró en un ritmo peligroso y toda la casa cayó en pánico, Adeline fue quien mantuvo la cabeza fría. Reconoció las señales de la crisis antes de que llegara el médico de guardia. Hizo todo lo necesario con manos firmes, y mantuvo a Coralie respirando de manera constante mientras esperaban la ambulancia. Y esa noche, sin ella, Coralie habría muerto muchas semanas antes. Raldón nunca olvidó la imagen de esa mujer arrodillada junto a la cama de su madre cerca del amanecer. La ropa arrugada, el cabello suelto, el rostro agotado, y sin embargo sus ojos jamás abandonando el pecho de la paciente subiendo y bajando. Y comprendió que lo que Adeline entregaba no podía encontrarse en ningún contrato de trabajo. En las semanas siguientes, Coralie vivió más de lo que cualquier doctor había predicho, y Raldón creía que gran parte de eso se debía a Adeline. No porque poseyera algún milagro, sino porque le devolvió a su madre aquello que la enfermedad le había robado, la sensación de ser tratada como alguien cuya vida todavía valía la pena. Las dos mujeres se acercaron de esa manera en que solo pueden acercarse una cuidadora y la persona a su cargo, durante las horas más privadas de una vida humana. Y en muchas tardes, cuando Raldón pasaba frente al cuarto de su madre, la escuchaba reír suavemente, un sonido que él creía que nunca volvería a oír. Coralie, siempre perceptiva y que había conocido todo tipo de personas a lo largo de su vida, vio en Adeline algo que toda la ciudad de Chicago había fallado en notar, porque nunca miraron más allá de su rostro. Vio un corazón que no se había endurecido, sin importar cuán cruel había sido el mundo con la mujer que lo cargaba, y vio una fuerza silenciosa que la propia Adeline ni siquiera sabía que poseía. Una de sus últimas tardes, cuando Coralie sabía que le quedaba poco tiempo, pidió que su hijo entrara al cuarto. Le dijo que se sentara en el borde de la cama, y tomó su mano con dedos que se habían vuelto delgados pero seguían tibios. Con voz débil pero clara, le dijo que sabía que él vivía en un mundo frío, que nunca lo había culpado por las decisiones que había tenido que cargar después de la muerte de su padre, pero que tenía miedo. Miedo de que su hijo pasara el resto de su vida sin dejar que nadie tocara al hombre verdadero enterrado bajo el caparazón que se había construido. Entonces le confesó el pensamiento que había ocupado su mente durante muchas noches, que quería que se casara con Adeline, no porque sintiera lástima por la joven, sino porque creía que Adeline era la única persona que había conocido que podía verlo a él como un ser humano y no como un nombre que da miedo, y porque creía que dos personas rechazadas por el mundo, por razones distintas, podían encontrar la una en la otra un refugio que ni el dinero ni el poder podrían comprar jamás. Raldón había pensado descartar la idea. Había pensado decir que no era más que el pensamiento de una madre confundida por los medicamentos. Pero los ojos de Coralie estaban extrañamente claros esa noche, y apretó su mano alrededor de la de él y le dijo que esto sería lo último que le pediría jamás, lo único que le permitiría dejar este mundo con paz en el corazón. Le pidió que prometiera que al menos le daría a esa mujer una oportunidad, y se la daría a sí mismo también. Raldón prometió, no porque creyera sus palabras, sino porque no podía negarse a los ojos que lo miraban por lo que sabía sería la última vez. 3 días después, Coralie murió en paz mientras dormía, con la mano de Adeline descansando suavemente sobre su frente hasta su último suspiro. Después del funeral, Raldón le pagó generosamente a Adeline por su trabajo y la dejó marcharse, creyendo que la promesa hecha a su madre no era más que una carga emocional que el tiempo eventualmente suavizaría, algo que lo atormentaría para siempre pero que nunca cumpliría de verdad.
Estaba equivocado, porque varias semanas después, cuando la tormenta federal cayó sobre él y se sentó en el estudio en penumbras girando aquella tarjeta entre los dedos, descubrió que el hombre que podía salvar a su familia, el hombre que toda la ciudad respetaba y temía, no era otro que el padre biológico de la enfermera que su madre, con sus últimas palabras, había querido que tomara por esposa. El encuentro con Gerald Fairmont. La reunión se llevó a cabo una tarde en el piso más alto de la torre de cristal que albergaba las oficinas centrales de Meridian Capital, y desde el momento en que Raldon entró a la oficina de paneles oscuros con vista a todo el horizonte de Chicago, entendió que había entrado al territorio de un hombre acostumbrado a ganar. Gerald Fairmont se levantó de detrás de un escritorio tan ancho como un puente, extendió la mano con la sonrisa de un anfitrión perfecto, y saludó a Raldon con un apretón lo suficientemente firme como para transmitir confianza sin cruzar hacia la grosería. Todo en aquel hombre estaba pulido a la perfección, desde el traje a medida sobre un cuerpo que seguía siendo fuerte pese a estar ya en sus 60 años, hasta el cabello plateado peinado con esmero, hasta la voz cálida y profunda que derramaba cada palabra como si concediera un privilegio con solo hablar. Invitó a Raldon a sentarse, le sirvió un vaso de un licor excepcionalmente fino sin preguntarle si lo quería, y se acomodó frente a él con la calma de un hombre que tenía todo el tiempo del mundo. Comenzó dando sus condolencias por la muerte de Coralie, diciendo que había escuchado que era una mujer profundamente respetada, y que su hija había llegado a apreciarla mucho durante sus últimos días. Raldon mantuvo el rostro quieto, sintiendo que cada frase que ese hombre pronunciaba había sido colocada con intención, como piezas avanzando sobre un tablero, y esperó, porque sabía que un hombre como Gerald Fairmont no invitaba a un jefe criminal a su oficina privada solo para expresar condolencias. Como era de esperarse, después de varios minutos de conversación cortés, Gerald dejó su copa, apoyó los codos sobre el escritorio, y habló con una voz más baja e íntima, diciéndole a Raldon que entendía las dificultades que enfrentaba la familia Vázquez, y que las entendía mucho mejor de lo que Raldon podía imaginar. Lo dijo sin el menor rastro de amenaza, solo con la preocupación de un amigo mayor ofreciendo su compasión. Y sin embargo, esa misma calma puso a Raldon más en alerta que cualquier advertencia directa, porque revelaba que ese hombre sabía cosas que nadie fuera de las salas selladas del gobierno federal debería saber. Gerald continuó, explicando que la investigación que pesaba sobre Raldon no era una tormenta pasajera que se disolvería sola, que él tenía conexiones en lugares que la riqueza ordinaria no podía alcanzar. Hombres dentro de la política y el sistema de justicia que le debían favores acumulados durante décadas, y que con una sola llamada telefónica podía redirigir el curso de esa investigación, ralentizarla, debilitarla, y dejar que se desvaneciera hasta desaparecer como si nunca hubiera existido. Raldon escuchó sin revelar nada, mientras por dentro la fría maquinaria de sus cálculos comenzaba a moverse, porque sabía que no estaba del todo indefenso. Tenía sus propias raíces, cartas escondidas que eventualmente podrían inclinar el juego a su favor si le daban suficiente tiempo y paciencia, pero también entendía que esos caminos requerirían muchos meses, quizás años. Mientras que lo que Gerald ofrecía era velocidad, una solución decisiva que Raldon no podía crear solo. Y sobre todo, el tiempo era justamente lo único que Fiora no tenía, porque cada día que pasaba vinculando el apellido Vázquez a una investigación federal era otro día en que el futuro de su hermana se alejaba más de su alcance. Cuando Raldon finalmente habló, mantuvo la voz nivelada y preguntó directamente qué quería el hombre frente a él a cambio de una ayuda tan generosa, porque había vivido lo suficiente en un mundo construido sobre negociaciones para saber que ningún favor era gratis, y mientras más amabilidad se usara para esconder el precio, más costoso solía resultar. Gerald sonrió, una expresión cálida practicada con tanto esmero que era casi imposible distinguirla de la sinceridad. Y luego hizo su exigencia con una voz tan ligera que parecía sugerir un arreglo trivial. Dijo que tenía una hija, Adeline, una mujer que, según él, había llegado a la edad de establecerse en matrimonio, y que creía que una unión entre ella y Raldon beneficiaría a ambas familias. Sin cambiar su expresión relajada, agregó que sabía que Raldon y su hija se habían conocido durante el tiempo en que ella cuidó a su madre, que este matrimonio simplemente formalizaría una conexión que ya existía, y que a cambio él usaría toda su influencia para eliminar la investigación, liberar las cuentas congeladas, y restaurar a la familia Vázquez en su lugar legítimo. Raldon guardó silencio un largo rato, y dentro de ese silencio dos corrientes de pensamiento chocaban dentro de él. Por un lado, la sospecha instintiva provocada por una oferta tan generosa que solo podía ser peligrosa, porque toda una vida de experiencia le había enseñado que cuando un hombre poderoso se apuraba a casar a su
hija mientras adjuntaba un regalo tan enorme al trato, casi siempre algo se escondía debajo. Por el otro lado, la imagen de su madre en su última noche, los ojos extrañamente claros mientras le apretaba la mano y le rogaba que le diera una oportunidad a esa joven. Gerald pronunciaba el nombre de Adeline como si perteneciera a un objeto esperando ser transferido de un dueño a otro. Y eso solo, la manera en que un padre hablaba de su hija sin mencionar ni una sola vez su felicidad o sus deseos, plantó una incomodidad vaga dentro de Raldón que aún no podía nombrar. Pero la hizo a un lado, porque la respuesta a todos sus problemas estaba siendo colocada directamente frente a él. Una respuesta que podía salvar a Fiora y cumplir el último deseo de su madre con una sola decisión. Le dijo a Gerald que aceptaría, pero solo con una condición. Quería conocer a Adeline primero, a solas, porque, fuera lo que fuera que el resto del mundo creyera que él era, no era el tipo de hombre que se casaba con una mujer como quien firma un contrato sin antes mirarla directamente a los ojos. Gerald organizó el encuentro con desgano, como si permitir que su hija fuera consultada fuera apenas una formalidad incómoda, y eligió como lugar la sala de una de las casas de la familia Fairmont, un espacio elegante pero sin vida, lleno de objetos costosos colocados para impresionar y no para ser vividos. El primer encuentro cuando Raldón entró, Adeline ya estaba ahí. Y lo primero que notó fue que estaba de pie, en medio del cuarto junto a la ventana, en lugar de sentarse en el sillón que habían colocado para ella, como si sentarse fuera una invitación para que él la estudiara a su antojo, y ella no tenía intención de concederle esa comodidad. Llevaba una blusa oscura y sencilla, sin joyas, sin una capa de maquillaje intentando esconder la cicatriz de su cuello, y mantenía la barbilla ligeramente levantada, los hombros anchos rectos en una postura que Raldón reconoció no como orgullo, sino como defensa, la postura de alguien que había aprendido a prepararse para la expresión que estaba por aparecer en el rostro de la persona frente a ella. Raldón ni siquiera tuvo oportunidad de saludarla cuando Adeline habló primero, su voz seca y calmada hasta el punto de parecer casi indiferente, diciéndole que adelante, que la mirara bien, que había escuchado que era costumbre antes de decidir si comprar cierta mercancía, y que se quedaría de pie un poco más para darle tiempo suficiente de considerar si ese artículo en particular valía el precio que su padre había puesto. Las palabras no llevaban rastro de autocompasión, ni temblor, ni súplica, solo una amargura afilada por años de ser observada, juzgada, y valorada por los ojos de extraños. Y fue esa sequedad de acero lo que hizo que Raldón, un hombre acostumbrado a lágrimas y súplicas, se detuviera por un instante. No la miró de la manera que ella se había preparado para que la miraran. No dejó que su mirada recorriera la cicatriz, el cabello, o la forma de su cuerpo con curiosidad o rechazo. La miró directamente a los ojos y sostuvo la mirada ahí, y le dijo que no había venido a comprar nada. Adeline soltó una risa breve y sin calidez y le preguntó a qué había venido entonces, si a casarse con ella, y si el matrimonio era realmente diferente de una compra cuando la mercancía solo venía con un certificado y unos cuantos votos que ambos sabían eran mentira. Raldón no evadió la pregunta, y eligió la única arma que creía capaz de atravesar la armadura de esa mujer, la verdad desnuda. Le dijo que no la insultaría fingiendo que se casaba con ella por amor, porque ambos entendían perfectamente las circunstancias, pero tampoco la insultaría fingiendo sentir el asco que el mundo tantas veces sentía, porque él no veía en ella lo que la gente murmuraba. Adeline guardó silencio un momento, entrecerrando los ojos como buscando la trampa escondida bajo sus palabras, porque a lo largo de su vida la bondad siempre había llegado cargando un precio o un plan. Y le preguntó, con la voz un poco menos afilada pero todavía llena de sospecha, ¿qué era entonces lo que veía en ella? Raldón respondió que veía a una mujer que había permanecido devotamente junto a su madre durante noches en las que ni él, su propio hijo, había tenido el valor de quedarse. Una mujer que había dado algo que ningún contrato jamás exigió, y que si el mundo medía el valor humano por un rostro, entonces el mundo era un tonto, y él había vivido demasiado como para seguir siendo uno. No fue un halago, y no fue consuelo. Su voz se mantuvo nivelada y fría, la misma voz que usaba para hablar de negocios. Y tal vez fue precisamente por eso que llegó hasta ella, porque Adeline había recibido suficiente lástima envuelta en tonos gentiles como para reconocer la diferencia entre eso y lo que tenía frente a ella ahora, un respeto seco y sin adornos que no exigía gratitud a cambio. Adeline se giró hacia la ventana por un momento, escondiendo algo que cruzó brevemente su rostro, y luego volteó y dijo que tenía muy poca opción en este asunto, igual que él, que su padre había decidido su destino mucho antes de que Raldón entrara a ese cuarto,
y que si ambos estaban siendo obligados a actuar en la obra de otro, entonces al menos esperaba que él se mantuviera fiel a la honestidad que acababa de mostrar, porque estaba insoportablemente cansada de los mentirosos bien pulidos. Raldón asintió, y le prometió lo único que sabía que podía cumplir, que jamás le mentiría, sin importar lo difícil que fuera la verdad de escuchar, y que bajo su techo ella jamás volvería a temer las cosas que alguna vez la obligaron a temer. Adeline lo miró largo rato después de esas palabras, y en ese momento algo muy pequeño cambió entre ellos. No cariño, porque era demasiado pronto para llamarlo así, sino un reconocimiento entre dos personas que el mundo había empujado a sus márgenes por razones distintas. Y cuando Raldón salió de ese cuarto frío, se llevó consigo la certeza de que la mujer con la que estaba por casarse no era en nada como su padre la había descrito, y que detrás de su armadura de sarcasmo vivía una historia que nadie se había tomado la molestia de escuchar. Noche de bodas cuando el auto los alejó del gran salón Atoria y avanzó por las calles iluminadas de Chicago hacia la mansión junto al lago, Adeline permaneció en silencio junto a la ventana, y bajo el maquillaje ligero que había permitido a regañadientes que le aplicaran, Raldón notó que su rostro se había puesto anormalmente pálido. Adeline no dijo nada durante todo el trayecto, solo se movía un poco de vez en cuando antes de forzarse de nuevo a quedarse quieta, como si cada movimiento le costara algo. Y él, que no estaba acostumbrado a hacer preguntas, también guardó silencio, creyendo que ella simplemente estaba agotada tras horas bajo la mirada burlona de 500 personas. Cuando llegaron a la mansión, la anciana ama de llaves de la familia, Marisol, esperaba en el vestíbulo con su expresión severa de costumbre, y fue la primera en darse cuenta de que algo andaba mal, porque los ojos agudos de una mujer que había servido en esa casa por décadas no pasaron por alto la manera en que la joven se aferraba al barandal de la escalera. Raldón acompañó a Adeline al cuarto que le habían preparado, una habitación amplia en el ala oriental con ventanas hacia el lago oscuro, e intentaba dejarla sola, respetando los límites que en silencio había establecido en su mente para ese matrimonio. Pero cuando ella se acercó a la luz, Raldón lo vio. En la parte alta de la espalda del vestido de novia de seda marfil, una mancha oscura se extendía lentamente, empapando capa tras capa de tela. Y por un instante su mente se negó a aceptar lo que sus ojos veían, hasta que Adeline se tambaleó y tuvo que sujetarse del poste de la cama para no caer. Raldón dijo su nombre, su voz perdiendo su habitual calma plana, y ella intentó sonreír a la manera de alguien demasiado acostumbrada a tranquilizarse a sí misma, diciendo que no era nada, que unas heridas viejas se habían vuelto a abrir un poco, que ella podía encargarse sola como siempre lo había hecho. Pero Raldón ya se había acercado, y llamó a Marisol, quien apareció casi de inmediato en la puerta cargando un botiquín médico que el instinto de toda una vida le dijo que trajera. Adeline se resistió débilmente, diciendo que no necesitaba la ayuda de nadie, que era enfermera, que entendía su propio cuerpo mejor que nadie más. Pero el mareo hizo que su voz flaqueara, y finalmente permitió que Marisol la ayudara a sentarse, dándoles la espalda, mientras ambas manos sujetaban el frente de su vestido contra el pecho. Marisol soltó los ganchos a lo largo de la espalda del vestido con manos que habían comenzado a temblar apenas. Y cuando la seda se deslizó hacia abajo revelando la espalda de Adeline bajo la luz dorada, todo el cuarto cayó en un silencio tan pesado que Raldón podía escuchar los latidos de su propio corazón. Lo que vio no era una herida de esa noche, sino un mapa de muchos años. Cicatrices viejas ya sanadas formando líneas pálidas cruzándose unas con otras, quemaduras irregulares cerradas hacía mucho tiempo, y entre ellas, varios lugares más recientes donde la piel frágil, apenas sanada, había vuelto a abrirse por el peso y la fricción del vestido de novia. Estas no eran las marcas de un accidente, ni las consecuencias de una caída o una enfermedad, porque ningún accidente deja atrás patrones repetidos con tal consistencia deliberada, huellas que solo pudieron haber sido creadas una y otra vez, durante muchos años, por una mano que sabía exactamente lo que hacía. Raldón Vázquez había visto suficiente en su vida. Había estado frente a escenas que habrían hecho voltear la mirada a cualquier persona común, y en cada uno de esos momentos había mantenido una compostura lo suficientemente fría como para inquietar a quien lo observara. Pero ahora, de pie en su propio cuarto nupcial, mirando la espalda de la mujer con la que acababa de casarse, sintió algo elevarse dentro de su pecho que no sentía desde hacía mucho tiempo, una furia helada mezclada con algo peligrosamente parecido al dolor. Marisol trabajó en silencio, sus manos expertas limpiando y vendando las heridas sangrantes con la gentileza de una madre, susurrando de vez en cuando palabras de consuelo con su voz áspera. Y durante todo ese tiempo, Adeline no lloró,
no se quejó, solo permaneció sentada con la espalda recta, mirando fijamente la pared frente a ella con ojos secos y vacíos. Y ese silencio, esa resistencia convertida en instinto, hirió a Raldón más profundamente que cualquier golpe podría haberlo hecho. Raldón se movió hacia la cabecera de la cama, manteniendo suficiente distancia para que ella no se sintiera acorralada. Y no hizo la pregunta que ambos sabían flotaba en el aire. No preguntó quién le había hecho eso. Porque en ese momento suspendido, con el recuerdo del cuerpo de Adeline retrocediendo ante la mano de Gerald durante la firma del registro, todavía grabado en su mente, parte de la verdad se había revelado sin palabras, terrible y silenciosa. Y comprendió que el verdadero horror de ese matrimonio no estaba en el rostro del que toda Chicago se había burlado, sino en lo que había estado escondido durante años bajo la seda, en la espalda de una mujer que nadie en ese salón resplandeciente se había molestado nunca en mirarlo, suficiente como para verla de verdad. Cuando Marisol terminó de vendar las heridas, guardó en silencio el botiquín, y se retiró del cuarto con un breve gesto de cabeza hacia el señor de la casa. Solo quedaron Raldón y Adeline en ese silencio pesado, y ella fue la primera en romperlo, envolviéndose con la bata delgada como si reconstruyera el muro que acababan de derribar. Su voz había recuperado su sequedad familiar, pero esta vez cargaba un filo más afilado de defensa, mientras le decía que no necesitaba mirarla así, que no necesitaba su lástima ni la de nadie, y que lo que acababa de ver no tenía nada que ver con el acuerdo que habían firmado, así que sería mejor que lo olvidara, como cualquier detalle innecesario. Levantó una barrera de palabras con rapidez y decisión, cada frase otro ladrillo colocado con prisa para sellar la brecha que su cuerpo había revelado por accidente. Le dijo que llevaba mucho tiempo cuidándose sola, que no necesitaba un esposo fingiendo ser un caballero, y que lo único que esperaba de ese matrimonio era que la dejaran en paz. Raldón escuchó sin interrumpir, y no intentó consolarla con frases vacías, porque entendía que con alguien como ella, un consuelo torpe solo confirmaría que la estaban viendo como una víctima, y eso era lo que ella más despreciaba. Se quedó al pie de la cama, manteniendo la distancia que había cuidado desde el principio, los brazos sueltos a los costados en lugar de cruzados sobre el pecho, una postura elegida a propósito para que su cuerpo no sugiriera ni la más mínima amenaza. Entonces habló con su voz baja y pareja de siempre, diciéndole que no sentía lástima por ella, porque la lástima era algo que se le daba a los débiles, y que él no veía debilidad en una mujer capaz de sentarse con la espalda recta y soportar lo que acababa de soportar sin derramar una sola lágrima. Esas palabras hicieron que Adeline se detuviera, y sus ojos se levantaron hacia él con una expresión de búsqueda, buscando el rastro de mentira que toda su vida había aprendido a detectar. Pero el rostro de Raldón no mostraba nada excepto una honestidad seca, y eso la inquietó más que cualquier palabra suave. Raldón continuó, eligiendo cada palabra con cuidado, como un hombre cruzando hielo delgado, diciéndole que no le preguntaría quién le había causado esas heridas. No porque no quisiera saberlo, sino porque entendía que esa historia le pertenecía a ella, y que se la contaría cuando estuviera lista, si ese día llegaba alguna vez. No porque él lo exigiera. Entonces dijo las palabras que ella recordaría por años, que en esa casa, bajo su techo, nadie tendría jamás permiso de tocarla sin su consentimiento. Nadie, incluyéndolo a él. Y que la puerta de su cuarto tenía cerradura, que la llave estaba por dentro, y que ella tenía todo el derecho de usarla contra quien fuera, incluyendo al hombre que acababa de convertirse en su esposo en el papel. Adeline lo miró largo rato después de eso, y algo en sus ojos vaciló, porque a lo largo de toda su vida ningún hombre le había dado el control de su propio espacio y de su propio cuerpo, y nadie le había dicho jamás que tenía derecho a decir que no, y que su negativa sería respetada. Abrió la boca para responder con otro comentario cortante, un reflejo defensivo enterrado profundamente en ella. Pero esta vez las palabras se le atoraron en la garganta, y en su lugar solo le preguntó, con una voz mucho más baja de lo que pretendía, ¿por qué le importaba tanto? ¿Por qué le interesaba si ella cerraba con llave su puerta cuando ella no era más que una condición dentro del trato que había hecho con su padre? Raldón guardó silencio un momento, y no le contó sobre la promesa que le había hecho a su madre moribunda, ni habló de la forma en que Coralie había visto algo en ella, porque sintió que el momento aún no había llegado. En cambio, simplemente dijo que tal vez era porque él también había vivido demasiado tiempo en un mundo donde la gente se lo quitaba todo unos a otros sin permiso, y que había decidido hace tiempo que su casa no se regiría por esa ley. Fue una respuesta honesta que aún así protegía su parte privada. Y Adeline pareció reconocer eso,
Entender que ese hombre no era gentil ni sentimental, que seguía siendo tan frío y reservado como había parecido desde el principio. Pero bajo esa capa exterior vivía un código que él obedecía con su vida, y uno de sus principios acababa de ser colocado en las manos de ella como un escudo. Adeline no le dio las gracias, porque la gratitud era algo que había aprendido a no entregar fácilmente. Pero cuando Raldón le deseó buenas noches y se dirigió hacia la puerta, ella lo llamó y le dijo que su verdadero nombre completo, el que su padre nunca usaba al hablarle, era Adeline. No nadie ni ningún otro apodo que la gente había elegido por ella, y que si iban a vivir bajo el mismo techo, al menos quería que la llamaran por su propio nombre. Raldón se detuvo en el umbral y se giró para mirarla, y por primera vez desde que se conocieron, la comisura de su boca se movió en algo que era casi, aunque no del todo, una sonrisa. Entonces asintió y pronunció su nombre una vez, lento y claro, antes de cerrar la puerta y dejarla sola con la llave al alcance de su mano. Una elección que no se le había permitido tener durante demasiado tiempo. Los primeros días en la mansión junto al lago transcurrieron en una atmósfera de cautelosa cortesía. Adeline se mantenía en el ala oriental, cerraba su puerta con llave cada noche como Raldón le había permitido, y ambos vivían uno junto al otro como extraños, compartiendo una casa tan enorme que podían pasar un día entero sin cruzarse. Sin embargo, en esa casa, la persona que sacó a Adeline del aislamiento que se había construido a su alrededor no fue Raldón, sino Fiora, su hermana de 26 años, que se había mudado con su hermano después de que su compromiso empezara a desmoronarse. Fiora sentía curiosidad por la cuñada de la que toda la ciudad murmuraba. Pero a diferencia de todos los demás, su curiosidad no llevaba malicia, y una tarde tocó la puerta de Adeline con una bandeja de té y una expresión encantadoramente tímida, y se quedó hablando mucho más tiempo del que ninguna de las dos esperaba. Fiora era una joven criada bajo una protección cuidadosa, hermosa y gentil, pero extrañamente insegura de sí misma. Y Adeline pronto se dio cuenta de que esa chica, a pesar de tener todo lo que el mundo consideraba afortunado, se estaba derrumbando bajo el peso de ser rechazada en silencio por su prometido y su familia solo por la vergüenza que rodeaba el apellido Vázquez. Entre lágrimas, Fiora confesó que se sentía inútil, que tal vez no era lo suficientemente buena para que alguien eligiera quedarse. Y fue entonces que Adeline, quien entendía mejor que nadie lo que significaba ser medida por otros y descartada, le dijo cosas que a ella misma nunca le habían dicho de joven. Le dijo a Fiora que el valor de una persona no dependía de que alguien más la eligiera, que un hombre que se alejaba cuando llegaban las dificultades no era una pérdida, sino una revelación de su propio carácter, y que lo peor que una mujer podía hacer era achicarse para rogar por la aceptación de otro. Dichas por una mujer cuyo cuerpo cargaba tantas cicatrices, esas palabras tenían un peso que ningún consuelo de alguien intacto podría igualar jamás. Y Fiora poco a poco se aferró a Adeline como si finalmente hubiera encontrado una fuente de fuerza que nunca antes había conocido. Dos mujeres heridas de formas distintas encontraron la una en la otra un entendimiento silencioso. Fue durante esas largas tardes junto a tazas de té enfriándose que las capas del pasado de Adeline comenzaron a abrirse, no en una repentina avalancha de confesión, sino lenta y cautelosamente, como agua filtrándose entre grietas de piedra. Un día, cuando Fiora preguntó sin querer sobre su madre, Adeline guardó silencio un largo rato antes de decir finalmente, con una voz tan calmada que asustaba, que su madre se llamaba Ingrid, que había sido una mujer gentil e inteligente, y que murió cuando Adeline tenía 18 años. Dijo que la gente afirmaba que su madre había caído, una caída desde gran altura dentro de la casa familiar, un accidente trágico que todos a su alrededor describían con el tono cuidadoso de personas que se habían puesto de acuerdo sobre la misma versión de la verdad. Y pronunció la palabra caída con un énfasis extraño, como si ella misma nunca lo hubiera creído del todo. Fiora, inocente y desconocedora de una oscuridad así, no entendió lo que se escondía bajo esa historia. Pero sintió el dolor y no se atrevió a preguntar más. Mientras Adeline no dijo nada más sobre la muerte, cerrando la puerta que acababa de abrir, como si ya hubiera revelado más de lo que pretendía. Sin embargo, varios días después, otra noche, cuando Fiora habló de su miedo de que la gente pensara que estaba loca cada vez que lloraba demasiado, otro fragmento de la historia de Adeline se le escapó. Dijo que entendía ese miedo mucho mejor de lo que Fiora se imaginaba, porque después de la muerte de su madre hubo un largo periodo en que la enviaron a un lugar. No nombró ese lugar al principio. Solo dijo que era una institución, un lugar con muros altos y puertas cerradas,
donde afirmaban que necesitaba cuidados porque su mente se había vuelto inestable tras la conmoción de perder a su madre. Y permaneció ahí durante casi 2 o 3 años de su juventud, años que debería haber tenido derecho a vivir. Su voz se volvió extrañamente plana mientras hablaba de esa época. La planitud de alguien que se había repetido el dolor tantas veces dentro de su propia mente que se había endurecido en entumecimiento. Y dijo que la mayoría de las heridas de su cuerpo se habían creado durante esos años, aunque se detuvo ahí y no explicó cómo. Fiora, aunque joven, fue lo suficientemente sensible para entender que verdades terribles yacían justo debajo de esas breves palabras. Y tomó la mano de su cuñada sin decir nada, simplemente sosteniéndola entre las suyas, mientras Adeline, que se había acostumbrado demasiado a soportarlo todo sola, permitió que esa mano permaneciera alrededor de la suya sin apartarse, una pequeña concesión que para ella era algo enorme. Después, sentada sola junto a la ventana con vista al lago, Adeline se preguntó por qué había dejado que esos fragmentos rotos se le escaparan, ella que había mantenido todo escondido durante tantos años. Y comprendió que quizás, por primera vez en su vida, bajo ese techo extraño, entre una cuñada inocente que confiaba en ella y un esposo que había puesto la llave de su propio cuarto en su mano, estaba comenzando, aunque fuera débil y lentamente, a sentirse lo suficientemente segura como para ya no tener que mantenerlo todo encerrado por dentro. La investigación de Raldon mientras Adeline revelaba poco a poco fragmentos de su pasado roto a Fiora sin siquiera darse cuenta, en el ala occidental de la mansión, dentro del estudio oscuro donde estaba acostumbrado a manejar asuntos que jamás podían hablarse a la luz. Raldon había comenzado en silencio su propia investigación. No le hizo a Adeline ni una sola pregunta, exactamente como había prometido. Pero su silencio no significaba que hubiera olvidado la espalda cubierta de incontables marcas que vio la noche de bodas. Al contrario, esa imagen le había tallado una determinación fría por dentro. Y para un hombre cuya red de contactos alcanzaba cada rincón escondido de Chicago, existían formas de descubrir la verdad sin pedirle a la persona que la cargaba que hablara. Llamó a uno de sus hombres de mayor confianza, un ex investigador que ahora trabajaba en privado para la familia, y le dio una sola tarea: encontrar todo lo que se pudiera encontrar sobre los años perdidos en la vida de Adeline Fairmont, y sobre el lugar al que la habían enviado tras la muerte de su madre. El trabajo no fue fácil, porque los registros de tratamiento e internamiento en instituciones privadas estaban protegidos por capas de leyes de privacidad médica, y alguien se había esmerado inusualmente en enterrar el rastro. Pero el dinero y las conexiones correctas podían abrir puertas que la ley ordinaria mantenía cerradas. Y poco a poco fragmentos de información comenzaron a llegar a las manos de Raldon. Descubrió el nombre de la institución donde Adeline había estado internada, un lugar ubicado en los suburbios del norte de la ciudad, una de esas costosas instituciones psiquiátricas privadas usadas por familias adineradas que querían enviar a algún pariente a un lugar discreto. Y desde las primeras líneas del reporte, algo llamó su atención, porque la idea de que una joven sana de 18 años, que apenas había sufrido la pérdida de su madre, pudiera ser internada en un lugar así y mantenida ahí durante años, no tenía sentido incluso para los ojos de alguien ajeno a la medicina. Mientras más profundo buscaba su red, más huecos sospechosos descubrían los registros, periodos en los que deberían haber aparecido evaluaciones regulares, pero que aparecían completamente vacíos, los mismos pocos nombres repitiéndose una y otra vez en las firmas, y una sensación general de que todo el expediente había sido cuidadosamente arreglado en lugar de honestamente registrado. Pero el detalle que realmente detuvo a Raldon, el que lo hizo leer la misma línea una y otra vez bajo la lámpara de la madrugada, fue un evento mencionado solo brevemente cerca del final del tiempo que Adeline pasó ahí. Un incendio. Según el registro oficial, un incendio había estallado en una sección de la institución durante la noche y había sido clasificado como accidente causado por una falla eléctrica, y varias personas resultaron heridas, incluyendo Adeline, que sufrió las quemaduras que Raldon ahora entendía eran el origen de la mayoría de las marcas en su cuerpo. El reporte presentaba todo de manera ordenada, cerrando el asunto como nada más que un incidente desafortunado. Pero fue precisamente esa pulcritud lo que despertó la sospecha de Raldon, porque toda una vida le había enseñado que cuando una historia se contaba tan suavemente que no quedaba ni un solo borde áspero, a menudo era señal de que alguien la había aplanado a propósito. Le entregó a su investigador las preguntas que el reporte no respondía. ¿Por qué una instalación costosa con sistemas cuidadosamente mantenidos había sufrido una falla eléctrica mortal? ¿Por qué las personas más gravemente heridas en el incendio pertenecían todas a un mismo grupo particular de
pacientes en lugar de estar dispersas al azar, como habría ocurrido en un accidente ordinario. ¿Y por qué no se había realizado ninguna investigación independiente después, aun cuando varias personas habían resultado gravemente heridas? Cada pregunta abría la puerta a otra, y Raldón sentía que estaba tirando de un hilo en una pieza de tela, solo para descubrir con cada tirón que la tela había sido tejida para esconder algo mucho más grande que un accidente. No se apresuró a sacar conclusiones, porque era demasiado cuidadoso para confiar en sospechas sin evidencia. Pero los instintos afilados por años en un mundo de conspiraciones le decían que el incendio de esa noche no había sido tan simple como las palabras escritas en la página. Y mientras estaba sentado entre esos documentos, una nueva tensión comenzó a formarse dentro de él, porque se dio cuenta de que se estaba involucrando en la vida de esa mujer de una manera que iba mucho más allá del trato original, que la ira que sentía al pensar en lo que ella había soportado ya no era la ira fría de un extraño, sino algo mucho más personal y peligroso para un hombre como él, un hombre que siempre se había advertido a sí mismo jamás dejar que la emoción gobernara su juicio. Cerró el expediente, miró hacia el lago oscuro más allá de la ventana, y supo que había ido demasiado lejos para retroceder, que tendría que descubrir toda la verdad sobre esa noche, no por alguna idea abstracta de justicia, sino por la mujer que dormía tras una puerta cerrada con llave en el ala oriental. La mujer por la que había comenzado a preocuparse mucho más de lo que debería haberse permitido, aunque todavía no se atrevía a admitirlo, ni siquiera a sí mismo. La cláusula oculta el hilo que Raldón había estado siguiendo en el misterio del incendio lo llevó temporalmente a un callejón sin salida, porque las puertas que aún necesitaba abrir requerían más tiempo. Pero los instintos de un hombre que había pasado toda su vida en un mundo construido sobre negociaciones le decían que a veces la respuesta no estaba escondida donde uno buscaba, sino donde uno ya había puesto una firma. Así que llamó al abogado principal de la familia y le ordenó traer el contrato matrimonial que Raldón había firmado con Gerald Fairmont, el documento que alguna vez había hojeado con la prisa de un hombre acorralado. Lo extendió bajo la luz en su estudio y leyó cada línea de nuevo, esta vez con la paciencia y claridad de alguien cuyo juicio ya no estaba nublado por la crisis, mientras su abogado, un hombre cauteloso que había pasado muchas noches examinando cada frase, señalaba los detalles que Raldón había pasado por alto en esa primera lectura. Enterrado entre cláusulas densas de terminología legal, cuidadosamente escondido bajo un lenguaje árido sobre propiedad marital y derechos de herencia, había un mecanismo diseñado con tal precisión que solo un ojo profundamente entrenado podía reconocer su verdadero propósito. El contrato establecía que, en caso de que Adeline muriera, o si una junta médica la declaraba legalmente incapacitada e incapaz de administrar su propia propiedad, todo el patrimonio a su nombre no pasaría a su esposo, Raldón, como dictaría la costumbre, sino que regresaría al control de su tutor legal, y ese tutor, claramente nombrado en una cláusula secundaria, no era otro que su propio padre, Gerald Fairmont. Raldón leyó esa línea 2 veces, luego una tercera, y una sensación helada le recorrió la espalda, porque se dio cuenta de que la trampa no había sido diseñada para él ni para la familia Vázquez. Estaba dirigida directamente a Adeline. Y al firmar su nombre, él se había convertido sin saberlo en un eslabón de una máquina construida mucho antes de que él entrara en el cuadro. Pero lo que transformó todo el asunto de sospechoso a horrible fue la siguiente pieza que trajo su abogado, el resultado de rastrear el flujo de bienes mencionado en esa cláusula. Porque cuando siguieron el rastro del patrimonio a nombre de Adeline hasta su origen, descubrieron que no venía de Gerald Fairmont en absoluto. A pesar de lo que todos siempre habían asumido, toda la ciudad de Chicago conocía a Gerald como un magnate financiero adinerado y presidente de una prestigiosa corporación de inversiones, y todos creían que la fortuna Fairmont había sido construida con sus propias manos. Pero la verdad enterrada bajo capa tras capa de documentación contaba una historia completamente distinta. La verdadera fortuna, la riqueza que formaba la base de todo el lujo que Gerald llevaba encima, originalmente había pertenecido a Ingrid, su difunta esposa y madre de Adeline. Ingrid venía de una familia de dinero antiguo, y cuando se casó con Gerald, fue su dinero lo que lo elevó de un hombre ambicioso a una fuerza poderosa dentro del mundo financiero. Y más importante aún, según los viejos documentos que el abogado de Raldón había descubierto, Ingrid había dispuesto que la mayor parte de ese patrimonio pasara no a su esposo, sino a su única hija. Eso significaba que Adeline, la mujer a la que el mundo consideraba una carga, la mujer a la que su propio padre trataba como mercancía para intercambiar, era en realidad la heredera legal de una de las fortunas más grandes cuya existencia casi nadie conocía,
mientras que Geralt había pasado todos esos años controlando y disfrutando de lo que legalmente debería haberle pertenecido a su hija. Raldon se quedó inmóvil frente a esa verdad, y dentro de su mente cada pieza dispersa comenzó a encajar en una imagen que lo hizo estremecerse, porque ahora el motivo emergía con brutal claridad. Adeline era el único obstáculo entre su padre y una fortuna que él se había acostumbrado a considerar suya, y ya se había implementado un mecanismo legal para que, si la hija moría o era declarada mentalmente incompetente, todo regresara a él de forma legal e indiscutible. Raldon comprendió de inmediato que ese matrimonio nunca había sido simplemente un acuerdo para salvar a la familia Vázquez, sino una jugada dentro de un juego mucho más grande que Geralt había comenzado hacía tiempo, y que casar a Adeline con un jefe de la mafia ya rodeado de problemas bien pudo haber sido el paso final para completar un plan cuya forma completa Raldon aún no lograba ver. Pero Raldon era demasiado experimentado para reaccionar por emoción. Y aunque algo hervía por dentro, le ordenó a su abogado mantener todo lo descubierto en absoluto secreto, sin revelar ningún indicio más allá de ese cuarto, porque sabía que si Geralt se daba cuenta de que su yerno había olido la trampa, simplemente cambiaría de táctica y se movería más rápido. Raldon decidió seguir interpretando el papel de yerno agradecido, preservando la apariencia exterior de un matrimonio estable mientras cerraba en silencio el círculo de su propia investigación, porque ahora ya no protegía a una esposa que existía solo en papel. Estaba parado entre Adeline y un hombre que había calculado la muerte de su propia hija como si fuera nada más que una entrada más en un libro de contabilidad. Cole y Thorne, sabiendo que una trampa tan intrincada no podía haber sido construida por Geralt solo, Raldon redirigió la investigación hacia los nombres que habían aparecido una y otra vez a lo largo de los registros de los años en que Adeline estuvo internada, las firmas que había notado desde el principio pero que aún no había tenido tiempo de rastrear hasta su origen. El primer nombre en surgir fue el de un psiquiatra llamado Preston Cole, cuya firma aparecía en casi todos los documentos relacionados con el internamiento de Adeline y las decisiones que la mantuvieron ahí año tras año. Y cuando la gente de Raldon comenzó a investigar su historial, un retrato profundamente perturbador tomó forma lentamente. Preston Cole era un médico plenamente certificado, una figura respetada dentro de la comunidad médica de la ciudad. Pero bajo esa fachada confiable había una cadena de incidentes cuestionables que solo se volvían visibles cuando alguien se tomaba el tiempo de conectarlos. Pacientes de familias adineradas declarados sospechosamente incompetentes, evaluaciones psiquiátricas firmadas con velocidad notable justo antes de grandes disputas de propiedad, y transferencias inexplicables de dinero hacia cuentas asociadas con él en los momentos más sensibles. Raldon entendió que estaba ante un hombre que había convertido la autoridad profesional de un médico en algo que se podía comprar, alguien dispuesto a usar su sello y su firma para declarar loco a un ser humano sano a cambio de un pago generoso de quienes necesitaban un papel para hacer que su codicia pareciera legal. Pero Cole no había actuado solo, porque una fabricación de esa escala, para resistir el escrutinio legal, necesitaba más que un documento médico. Necesitaba toda una estructura legal construida con cuidado. Y el segundo nombre que descubrió la red de Raldon fue el eslabón que la había proporcionado, un abogado llamado Wallace Thorne. Thorne había servido durante años como asesor legal de Geralt Fairmont, un hombre callado que siempre permanecía detrás de escena, y fue su mano la que transformó los diagnósticos de Cole en documentos legales infranqueables, peticiones de tutela, poderes notariales, y cláusulas cuidadosamente escondidas tejidas en contratos, igual que la disposición que Raldon había descubierto en su propio acuerdo matrimonial. Mientras más seguía el rastro Raldon, más claramente veía cómo los tres hombres habían operado como una máquina cuidadosamente engrasada durante muchos años. Cole aportaba la apariencia de legitimidad médica. Thorne construía el marco legal que parecía imposible de impugnar. Y Geralt se paraba por encima de ambos, dirigiendo todo a través de su poder y sus conexiones, cada hombre con un papel específico, cada uno recibiendo una parte de la recompensa que los unía a través de la complicidad. Lo que puso a Raldon en el más alto nivel de alerta fue darse cuenta de que estos no eran simplemente hombres crueles actuando de forma imprudente o por impulso. Eran hombres inteligentes, educados, respetados, que habían aprendido a disfrazar sus crímenes bajo la autoridad de su experiencia profesional y la protección de la ley, y eso los hacía más peligrosos que cualquier criminal de la calle, porque podían destruir una vida humana sin dejar una sola huella dactilar en el arma. También reconoció que Thorne no era un sirviente ciegamente obediente, sino un hombre tan cauteloso que su cautela se había endurecido en sospecha, el tipo de hombre que siempre se guardaba una ruta de escape.
Y el instinto de Raldón le decía que alguien así seguramente había guardado copias de los mismos documentos que ayudó a crear, no por tener conciencia, sino porque esos registros servirían como seguros si algún día sus socios decidían traicionarlo. Ese pensamiento le abrió a Raldón un nuevo camino, porque si Thorne de verdad poseía la evidencia original del esquema construido tantos años atrás, entonces podría ser la llave capaz de derribar toda la máquina. Y comenzó a calcular cómo abordar a un hombre tan cauteloso sin alarmar al resto de la red. Mientras armaba todas esas piezas, Raldón se mantuvo muy consciente de que debía proceder con extremo cuidado y resistir sacar conclusiones demasiado rápido, porque cada nombre que descubría pertenecía a alguien con suficientes recursos y motivos para contraatacar, y un solo error pequeño podía destruir todo lo que había construido, poniendo a Adeline en un peligro aún mayor. Esa noche, tarde, se sentó en su estudio, mirando los 3 nombres escritos en la hoja frente a él: Gerald Fairmont, Preston Cole, Wallace Thorne, y trazó líneas entre ellos, viendo aparecer una red de traición. Una red que había atrapado la vida de la mujer que dormía en el ala oriental desde que era demasiado joven para defenderse. Y en ese momento, Raldón comprendió que la guerra en la que estaba entrando no se parecía a ninguna guerra que hubiera conocido antes, porque esta vez sus enemigos no cargaban armas sino plumas. No se escondían en la oscuridad sino que estaban de pie abiertamente bajo la luz de la respetabilidad. Y para derrotarlos, tendría que usar el arma en la que jamás había confiado del todo en toda su vida. La verdad expuesta ante la ley. El vaso de agua mientras Raldón cerraba en silencio el círculo de su investigación. La vida afuera todavía tenía que mantener la apariencia de normalidad. Y una noche, la familia Vázquez organizó un evento formal en la mansión para celebrar la unión de las dos familias. Una recepción que Gerald había insistido en que se hiciera para que los rumores se silenciaran y toda la ciudad pudiera ver que ese matrimonio era una alianza fuerte y estable. A Adeline no le gustaban las reuniones de ese tipo, pero entendía el papel que se esperaba de ella, y apareció en un elegante vestido oscuro, de pie junto a Raldón entre invitados que ella sabía habían venido más por curiosidad que por buena voluntad. Marisol, con la devoción que se había vuelto instinto tras tantos años administrando la casa, supervisaba personalmente el servicio, moviéndose entre las mesas con ojos agudos que no se perdían nada. Y fue ella quien le llevó a Adeline un vaso de agua después de notar que la joven parecía cansada en medio del bullicio de la multitud. Pero justo cuando Marisol colocó el vaso sobre la pequeña mesa junto a Adeline, un invitado chocó accidentalmente con ella, obligándola a soltar rápidamente la bandeja y tomar en su propia mano el vaso destinado a Adeline para evitar que se derramara. Y en ese breve momento de confusión, guiada por el hábito de toda una vida como sirvienta que nunca desperdiciaba nada, decidió tomar un pequeño sorbo para aliviar su garganta seca antes de traerle otro vaso a su señora. Fue en el instante exacto en que Marisol llevaba el agua hacia sus labios que Adeline, cuyos poderes de observación se habían afilado a través de años de enfermería, notó algo inusual. Una fina película turbia en la superficie, un brillo extraño bajo la luz del candelabro que ningún vaso de agua ordinario debería tener, y un rastro de olor tan sutil que era casi imposible detectarlo, pero lo suficientemente fuerte como para alertar la parte de su mente entrenada para reconocer medicamentos y químicos. Reaccionó antes de que el pensamiento la alcanzara, estirando la mano y tirando el vaso de la mano de Marisol justo antes de que la anciana pudiera beber, y este cayó al piso de piedra y se hizo pedazos, causando que una esquina del salón se congelara ante el sonido repentino mientras los rostros se volteaban hacia ellas con expresiones de sorpresa mezcladas con irritación. Marisol miró a su joven señora con confusión, todavía sin entender lo que había pasado, mientras Adeline se quedaba ahí con el corazón latiendo con fuerza, los ojos fijos en el líquido esparcido por el piso. Y dentro de su mente, una verdad fría tomaba forma lentamente, que lo que había estado dentro del vaso no era agua, y que si Marisol no lo hubiera levantado accidentalmente, la persona que debió haberlo llevado a sus labios habría sido la propia Adeline. Raldón, a solo unos pasos de distancia, reconoció de inmediato la expresión en el rostro de su esposa, la tensión rígida que había aprendido a leer, y cruzó el cuarto para llegar hasta ella en apenas unos pasos, preguntando en voz baja pero urgente si estaba bien. Adeline no respondió de inmediato. Se agachó y usó una servilleta para absorber una pequeña cantidad del líquido que aún quedaba adherido a un fragmento de vidrio roto, manejándolo con el cuidado de alguien que sabía que estaba preservando una muestra importante. Y luego levantó la vista hacia su esposo y habló en voz lo suficientemente baja para que solo él pudiera escucharla, diciéndole que alguien acababa de intentar hacerle daño, y que Marisol casi había pagado el precio en su lugar.
El salón seguía murmurando sobre la torpeza de la novia al romper un vaso. Y ni uno solo de los invitados entendía lo que casi había ocurrido en medio de ellos. Y fue precisamente ese contraste, entre la risa suave y descuidada y la muerte que acababa de pasar a centímetros de distancia, lo que hizo que el momento fuera más aterrador que nunca. Raldón de inmediato les hizo una señal a uno de sus hombres de confianza, dando la orden solo con la mirada de que la recepción terminara pronto y sin incidentes, y que nadie saliera de la propiedad sin ser observado, mientras hacia afuera mantenía la compostura de un anfitrión gentil, sonriendo mientras se disculpaba con los invitados por el pequeño incidente, y escondiendo por completo la tormenta que se levantaba dentro de él. Cuando los últimos invitados se marcharon y la casa cayó en silencio, Marisol, tras finalmente entender lo que había escapado de sufrir, se derrumbó en una silla con el rostro sin color y las manos temblando, y Adeline se acercó a ella, se arrodilló, y sostuvo las manos de la anciana ama de llaves con la gentileza de una mujer acostumbrada a cuidar pacientes, asegurándole que el peligro ya había pasado. Pero incluso mientras consolaba a Marisol, la mente de Adeline ya se había empezado a mover en otra dirección, fría y afilada, porque ella no era una mujer indefensa capaz solo de temblar tras escapar de la muerte por poco. Era enfermera, entendía los venenos y los síntomas mejor que nadie más en esa casa. Y bajó la mirada hacia la servilleta que todavía sostenía un rastro del líquido, con los ojos de alguien que acababa de encontrar la primera pista. Raldón se colocó junto a ella, y en la mirada que intercambiaron, algo cambió entre ellos en silencio, pero con una fuerza profunda, porque el enemigo en la oscuridad ya no solo buscaba propiedad o reputación, ahora había ido a por su vida. Y ambos entendieron que el juego acababa de entrar en una nueva etapa, más peligrosa que antes, y sin camino de retirada. El laboratorio y el inspector Brandt a la mañana siguiente, temprano, mientras Raldón se ocupaba de reforzar la seguridad alrededor de la mansión, Adeline llevó la servilleta que había preservado cuidadosamente hasta una vieja conocida de sus años como enfermera en ejercicio, una técnica de laboratorio empleada en una instalación de pruebas privada en quien confiaba lo suficiente para pedirle discreción absoluta. No quería confiar el asunto por completo a alguien más, porque su propio conocimiento farmacéutico ya le había permitido formar una sospecha desde el momento en que vio la fina película en la superficie del agua. Y cuando llegó el análisis, confirmó lo que ella temía en silencio. La sustancia disuelta en el vaso no era un veneno cualquiera que cualquiera pudiera comprar en una farmacia, sino un compuesto sedante de alta dosis perteneciente a una clase de medicamentos que reconoció de inmediato. Un medicamento estrictamente controlado y raramente encontrado fuera de instalaciones médicas especializadas, y administrado en la cantidad descubierta en ese vaso, provocaría que la víctima cayera en un estado profundo de inconsciencia antes de dejar de respirar en silencio, dejando atrás una muerte que se parecería más a un fallo cardíaco natural que a un envenenamiento deliberado. Fue esa sofisticación lo que heló a Adeline, porque revelaba que la persona responsable no era un simple asesino callejero, sino alguien con conocimiento médico, alguien capaz de obtener medicamentos que la gente común jamás podría tocar. Y su mente, afilada por años trabajando en el cuidado de la salud, lo conectó de inmediato con el único lugar que sabía guardaba con seguridad ese tipo exacto de medicamento, en cantidades suficientes, y con la falta de supervisión necesaria, la institución donde alguna vez había estado internada, donde los medicamentos se distribuían y documentaban bajo procedimientos que ella misma había presenciado estar llenos de vacíos peligrosos. Adeline aún no sabía que Raldón había seguido su propia investigación hasta el mismo nombre. Y en su aislamiento, armó las piezas sola, comprendiendo que el intento de envenenamiento de la noche anterior no había sido una amenaza al azar, sino que estaba directamente conectado con el mismo pasado que tan desesperadamente había intentado enterrar. Antes de que pudiera compartir su descubrimiento con su esposo, sin embargo, llegó un nuevo desarrollo que dio vuelta a toda la situación, porque alguien había contactado a la policía de forma anónima para reportar el incidente inusual en la recepción de los Vázquez, y un inspector llamado Halis Brandt se presentó en la mansión esa tarde con la calma medida de un hombre acostumbrado a excavar los secretos de los ricos. Brandt era un investigador veterano, perceptivo, y profundamente escéptico, y desde el principio abordó el caso con un prejuicio casi inevitable, porque a los ojos de un oficial de policía experimentado, cuando ocurre un incidente peligroso dentro de la casa de un hombre que tiene fama de ser un jefe de la mafia, ya enfrentando una investigación federal, la primera persona que necesita ser interrogada es el dueño de esa casa. Le hizo a Raldón preguntas cuidadosamente construidas, sugiriendo sutilmente que el envenenamiento pudo haber sido un montaje interno, o peor,
que el propio Raldón podría haber tenido razones para eliminar a la esposa con la que se casó solo por un acuerdo. Y la presión de la mirada escrutadora de Brandt comenzó a sentarse pesadamente sobre los hombros de Raldón. Adeline observaba el interrogatorio desde cerca, y lo que más la sorprendió de sí misma fue que no dudó ni un momento antes de dar un paso al frente para defender a su esposo. Con voz calmada y clara, le dijo al inspector Brandt que ella había sido quien descubrió el agua envenenada, que sin su vigilancia el ama de llaves habría sido la víctima, y que, como enfermera, ella misma había enviado la muestra a analizar y ahora tenía evidencia que identificaba la naturaleza de la sustancia usada. Su iniciativa y su conocimiento hicieron que Brandt se detuviera, porque no esperaba que la mujer que toda la ciudad describía como una víctima pasiva presentara los hechos con tal claridad y autoridad profesional. Y aunque no abandonó sus sospechas hacia Raldón, la forma en que miraba a Adeline cambió, cargando una nueva medida de respeto cauteloso. Cuando el inspector se fue con la promesa de continuar la investigación, Adeline y Raldón se quedaron solos, y ella se giró hacia él, colocó los resultados del laboratorio sobre la mesa, y le explicó lo que había deducido sobre el posible origen de la droga. En ese momento comprendieron que, aunque habían seguido caminos separados, ambos estaban siendo llevados hacia el mismo destino, y que había llegado el momento de dejar de esconderse lo que sabían el uno del otro. El incendio en el archivo a la noche siguiente, después de que Adeline y Raldón finalmente pusieron sobre la mesa todo lo que sabían y guardaron todos los documentos de investigación dentro del cuarto de archivo fortificado en la planta baja del ala occidental, el lugar donde Raldón guardaba los registros más sensibles de la familia. Algo advirtió a la persona detrás de todo esto que el círculo se estaba cerrando demasiado rápido. Cerca de la medianoche, cuando la mayor parte de la casa dormía, un olor extraño a quemado se filtró por los pasillos, y Adeline, cuyo sueño se había vuelto inquieto desde el intento de envenenamiento, fue la primera en despertar y reconocerlo. Saltó de la cama, abrió la puerta de su cuarto, y vio un delgado listón de humo subiendo desde la escalera que llevaba a la planta baja. Y de inmediato, su mente gritó un solo pensamiento: el cuarto de archivo, donde estaba guardada cada pieza de evidencia que tanto les había costado reunir, la evidencia capaz de exponer toda la red que había destruido su vida. Corrió escaleras abajo, gritando mientras corría para despertar a la casa, y cuando llegó a la planta baja vio que la puerta del cuarto de archivo estaba en llamas, el fuego lamiendo el marco de madera mientras un brillo naranja feroz salía desde adentro, donde los archivos ya comenzaban a arder. Raldón apareció casi al mismo tiempo, la tomó de los hombros, y le gritó que no podía entrar, que los documentos podían reconstruirse pero una vida humana no. Sin embargo, Adeline entendía mejor que nadie que parte de la evidencia original que tanto les había costado obtener jamás podría reemplazarse, y que si se convertía en cenizas, toda esperanza de sacar a esas personas a la luz se desvanecería con el humo. No actuó con imprudencia ciega. Al contrario, el conocimiento afilado por años trabajando en entornos médicos le dijo exactamente qué hacer. Tomó una tela grande, la empapó rápidamente en un recipiente de agua cercano, se la envolvió alrededor de la nariz y la boca, y luego se agachó bajo el humo que se acumulaba cerca del techo, moviéndose rápida y deliberadamente hacia el gabinete de acero en la esquina donde se guardaban los documentos más importantes. Cuando Raldón se dio cuenta de que no podía detenerla, de inmediato entró corriendo tras ella en lugar de quedarse a ver, y juntos trabajaron dentro del humo asfixiante. Él usó su fuerza para forzar la puerta del gabinete, que se había atascado por el calor, mientras ella recogía rápidamente los archivos y una pequeña caja de metal, presionándolos con fuerza contra su pecho. Olas de calor pasaban sobre ellos, el humo les quemaba los ojos y les abrasaba los pulmones. Y hubo un momento en que una sección ardiente del techo se derrumbó y bloqueó la salida, haciendo que sus corazones parecieran detenerse, pero Raldón la jaló a lo largo de la pared hacia una puerta lateral que sabía existía, cubriéndola con su propio cuerpo cada vez que caían escombros ardientes a su alrededor. Escaparon justo cuando el personal de seguridad de la mansión llegó con extintores, y ambos se derrumbaron sobre el césped húmedo de rocío, tosiendo violentamente, sus cuerpos ennegrecidos de hollín, mientras Adeline aún sostenía los archivos y la caja de metal que había arriesgado su vida por salvar, apretados con fuerza entre sus brazos. El fuego fue controlado antes de que pudiera extenderse por toda la casa, pero la mayor parte del cuarto de archivo quedó destruido. Y eso les dijo a ambos que aquello no había sido un accidente, que la persona responsable había sabido exactamente que necesitaba quemarse y dónde exactamente se guardaba. Una verdad que les heló la espalda,
porque significaba que había un informante en algún lugar dentro de su círculo de confianza. Cuando el pánico finalmente se calmó, Adeline se sentó en el pasto con los brazos aún cerrados alrededor de la caja de metal y miró a Raldon a través del humo tenue que persistía en el aire, y ambos comprendieron que su acto peligroso pero calculado acababa de salvar lo único capaz de cambiar el rumbo de toda la guerra. Raldon estiró la mano y limpió una mancha de hollín de la mejilla de Adeline con una ternura tan inesperada que pareció sorprenderlo incluso a él, un gesto que jamás se había permitido mostrar antes. Y en ese momento frágil, entre las cenizas, los sentimientos que ambos habían intentado suprimir durante tanto tiempo se volvieron más claros que nunca, sin dejar espacio para negarlos. Pero incluso mientras su corazón se ablandaba por ella, la mente de Raldon registró fríamente un hecho, que la caja de metal en los brazos de su esposa, lo que ella había elegido salvar por instinto, podría contener más secretos de los que ninguno de los dos había imaginado. El vestido de novia dentro de la caja de metal que Adeline había arriesgado su vida por salvar. Entre las copias de papel chamuscadas por el fuego, había un pequeño relicario de plata y una vieja nota escrita a mano por su madre, tesoros personales que Adeline había guardado bajo llave durante años. Mientras se limpiaban el hollín y se sentaban juntos en el cuarto, todavía cargado con el olor a humo, sostener esos silenciosos restos de su pasado despertó en ella un recuerdo enterrado desde hacía mucho tiempo. Recordó cómo su madre, Ingrid, había personalmente alterado su vestido de novia e insistido en que se conservara para el día de la boda de Adeline, recordándole repetidamente que la protección de una madre siempre permanecería lo más cerca posible de su piel. Conectando las palabras de su madre en la nota con la agonizante fricción del vestido en la noche de bodas, la verdad la golpeó de pronto como un destello de luz. Un instinto poderoso la levantó de sus pies. Corrió hacia el lugar donde el vestido de novia había sido limpiado y colgado de nuevo tras esa noche, y bajo la mirada atenta de Raldon, pasó los dedos por la costura de la parte trasera del vestido, donde la tela había absorbido su sangre la noche de bodas, hasta que sus dedos encontraron un lugar elevado y extraño escondido dentro del forro. Tomó unas tijeras y cortó las puntadas escondidas, y de la abertura en la tela cayó en su palma un documento pequeño, doblado firmemente y a prueba de agua, algo que su madre había cosido dentro de ese mismo vestido más de 10 años antes, ocultándolo contra el cuerpo de su hija como el lugar final y más seguro que podía imaginar. Un mensaje enviado desde más allá de la muerte. Cuando Raldon escaneó y digitalizó el documento preservado en la pantalla, la verdad finalmente quedó expuesta, más brutal que cualquier cosa que ninguno de los dos hubiera sospechado jamás, porque dentro había documentos, grabaciones de audio, y evidencia que Ingrid había recolectado en silencio durante los últimos meses de su vida. Ingrid había descubierto que su esposo, Gerald, había estado drenando y desviando la misma fortuna que ella había traído al matrimonio, construyendo toda una red de documentos fraudulentos con la ayuda del abogado Wallace Thorne. Y cuando ella, una mujer honesta, decidió sacar todo a la luz para proteger el futuro de su hija, había firmado sin saberlo su propia sentencia de muerte. La muerte que todos habían llamado una trágica caída 10 años atrás no había sido ningún accidente, sino la manera en que Gerald había silenciado a una esposa que se había convertido en una amenaza, un acto disfrazado tan perfectamente que nadie jamás pensó en cuestionarlo. Y la revelación más aterradora, la que hizo temblar a Adeline mientras leía, era la verdadera razón por la que la habían enviado a la institución psiquiátrica y la habían mantenido internada durante los años de su juventud. Nunca había estado loca, jamás. La habían encerrado porque era la única testigo viva que sabía lo que su madre había temido en sus últimos días, la hija a quien Ingrid había logrado susurrarle sus sospechas antes de morir. Y para asegurarse de que esa hija jamás pudiera hablar, Gerald y el Dr. Preston Cole la habían transformado en una mujer loca sobre el papel, encerrándola tras muros donde nadie jamás creería una sola palabra de lo que dijera. Incluso el incendio en la institución de todos esos años atrás, la noche que dejó las quemaduras en su cuerpo, aparecía ahora bajo una luz nueva y horrible como un intento fallido de borrarla para siempre. Adeline se quedó inmóvil frente a la pantalla, y todos los años que había pasado dudando de su propia cordura, todas las noches en que se preguntó si de verdad estaba rota, como todos afirmaban, se derrumbaron bajo la verdad de que siempre había tenido razón, que sus instintos sobre la muerte de su madre jamás le habían fallado. Y las lágrimas que había contenido durante tantos años finalmente comenzaron a caer. No lágrimas de debilidad, sino las lágrimas de un dolor que por fin había sido reivindicado tras demasiado tiempo en silencio. Raldon se sentó a su lado, y no ofreció ni una sola frase vacía.
Simplemente la envolvió entre sus brazos, dejando que la mujer que había soportado todo sola por demasiado tiempo finalmente entregara su peso a la fuerza de alguien más. Y en ese momento, comprendió que lo que había descubierto bajo el vestido de novia de Adeline la noche de bodas, lo que había desatado todo esto, ahora los había llevado a lo que podía terminarlo todo. La voz de una mujer muerta hacía mucho tiempo, alzándose una vez más para exigir justicia, tanto para ella como para su hija. La segunda oferta de Geralt, como si presintiera que el círculo se estaba cerrando y que la evidencia se le escapaba de las manos. Geralt Fairmont decidió golpear primero con la jugada que creía llevaría a todos sus oponentes de rodillas. Invitó personalmente a Raldon a una reunión privada, esta vez no en las magníficas oficinas de Meridian Capital, sino en un lugar más discreto, y llegó con la compostura de un hombre que todavía creía tener todas las cartas firmemente en su mano. No tenía idea de que su yerno ya había descubierto la memoria USB. Comenzó con la voz cálida y cuidadosamente ensayada que siempre usaba, diciendo que sabía que la investigación federal todavía pesaba fuertemente sobre la familia Vázquez, que entendía que Raldon era un hombre práctico que sabía medir la ganancia contra la pérdida, y que había venido a ofrecerle una propuesta que solo un hombre sabio sabría aceptar. Entonces la planteó con la naturalidad de quien habla de una inversión, afirmando que Adeline siempre había sido una mujer con problemas de salud mental, un hecho que, según él, los médicos habían confirmado años atrás, y que últimamente su condición había comenzado a mostrar señales de inestabilidad de nuevo, comportamiento errático, acciones impredecibles, e incluso la posibilidad de que ella misma estuviera conectada con los desafortunados incidentes recientes, dentro de la mansión. Geralt propuso que si Raldon accedía a cooperar, si firmaba los documentos necesarios para que Adeline fuera declarada legalmente incompetente una vez más y, de vuelta al lugar donde, según él, podría recibir el cuidado adecuado, entonces a cambio él usaría toda la fuerza de su influencia para borrar la investigación federal, liberar permanentemente todas las cuentas congeladas, y además permitir que Raldon retuviera el control completo sobre la enorme fortuna a nombre de ella como recompensa por su buen juicio. Lo presentó todo con una calma tan escalofriante que parecía inhumana, como si enterrar viva a su propia hija por segunda vez fuera nada más que otra cláusula comercial. Y concluyó diciendo que un hombre como Raldon no le debía nada a una esposa con la que solo se había casado por un contrato, y que nadie en el mundo rechazaría una fortuna entera solo para quedarse con una mujer de la que toda la ciudad ya se había reído. Raldon guardó silencio durante todo el discurso de Geralt, su rostro sin revelar nada, fiel a la naturaleza de un hombre que había pasado toda su vida ocultando lo que pensaba. Y dentro de ese silencio, una verdadera guerra se libraba dentro de él, donde nadie podía verla. Sabía que la oferta era genuina. Sabía que Geralt verdaderamente tenía el poder de entregar todo lo que había prometido. Con una sola firma, cada problema contra el que Raldon había luchado durante semanas desaparecería. La familia Vázquez estaría a salvo. El futuro de Fioura estaría asegurado. Y él se volvería más rico de lo que jamás había imaginado. Era exactamente el tipo de oportunidad para la que toda su vida lo había entrenado a aprovechar, un acuerdo que prometía ventaja en cada dirección al medirlo en la fría balanza del cálculo. Y hubo un breve momento, un momento del que jamás se sentiría orgulloso pero que jamás negaría, en que el hombre mayor dentro de él, el que había aprendido que la emoción era un lujo peligroso, consideró el precio de negarse. Pero entonces vio en su mente la espalda cubierta de cicatrices bajo la luz en su noche de bodas. El rostro de Adeline mientras leía la verdad contenida en el documento escondido de su madre, finalmente reivindicada tras años de que le enseñaran a dudar de su propia cordura. Y los ojos de su madre en su última noche, pidiéndole que le diera a esa joven una oportunidad. Y comprendió que el hombre sentado frente a él le estaba exigiendo hacer exactamente lo que había destruido la vida de Adeline, convertirla de nuevo en una mujer loca para que pudiera ser silenciada para siempre. Raldon levantó la mirada hacia Geralt, y no dio ninguna señal de que ya conocía toda la verdad. En cambio, dijo con voz baja y medida que aquella era una propuesta importante y que requería una consideración cuidadosa, que Geralt debía darle unos días para hacer los arreglos necesarios, una respuesta pensada para ganar tiempo, la cual Geralt, aún completamente convencido de que todo ser humano se regía por su propio interés, aceptó con la sonrisa de un hombre que creía que la victoria ya era suya. Pero cuando Raldon se alejó de esa reunión, supo con total certeza que la decisión ya había sido tomada dentro de él, no a través del cálculo frío que había guiado toda su vida, sino a través de algo completamente distinto. Y por primera vez,
Eligió a un ser humano por encima de su propio beneficio, aunque el precio de esa elección pudiera ser todo lo que poseía. El rechazo los pocos días que Raldón pidió para considerar no fueron tiempo que usó para dudar, sino tiempo que usó para prepararse, porque entendió que la única manera de derrotar a un hombre como Geralt no era una simple negativa, sino convertir esa misma negativa en un arma innegable. Llamó a su abogado, y en lugar de firmar los papeles que Geralt esperaba, redactó un documento propio, una declaración notariada oficial que detallaba claramente la oferta que Geralt había hecho, como había exigido que Raldón declarara a su esposa incapacitada a cambio de abandonar la investigación federal y entregarle el control de la fortuna. Y rechazó formalmente toda la propuesta. Con su firma al final de ese papel, Raldón no solo dijo que no. Renunció voluntariamente al camino de salvación que Geralt le ofrecía, aceptando que la familia Vázquez tendría que enfrentar la investigación por su cuenta, aceptando que podría perderlo todo. Y lo hizo de manera consciente, convirtiendo su decisión en prueba viviente de que había elegido la decencia humana por encima de las ganancias, un documento que más adelante demostraría que jamás se puso del lado de quienes destruyeron la vida de su esposa. Esa noche fue a ver a Adeline, y por primera vez desde que se conocieron, le habló de todo lo que había mantenido escondido en el corazón, no con palabras adornadas, sino con la honestidad cruda que era su verdadera naturaleza. Le contó sobre la reunión con su padre, sobre la oferta que le habían hecho, y sobre cómo la había rechazado. Y cuando vio un destello de miedo en los ojos de ella, de que tal vez él hubiera dudado, no apartó la mirada. Admitió que hubo un momento en que el hombre mayor dentro de él sopesó el costo, porque no quería construir nada con ella sobre una mentira, incluso una mentira que lo hiciera parecer noble. Entonces le dijo por qué al final tomó esa decisión, hablando de su madre, de esa última noche en que Coralie le tomó la mano y le rogó que le diera a Adeline una oportunidad, y confesó que solo ahora entendía verdaderamente lo que su madre había visto, que no solo quería salvar a una chica lastimosa. Quería salvarlo a él también, sacarlo de ese mundo frío donde todo podía comprarse y venderse. Le dijo que le debía esa verdad a su madre. Y que le debía a la propia Adeline algo aún más grande, porque toda su vida había sido convertida en mercancía, y en una mujer loca, por las mismas personas que se suponía debían protegerla. Y no podía convertirse en otro hombre más que la viera como algo por lo cual negociar, incluso si el precio era una fortuna entera. Adeline lo escuchó en silencio, lágrimas cayendo por el rostro que la ciudad entera alguna vez había ridiculizado. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Venían de algo tan desconocido que apenas lo reconocía, la sensación de que alguien elegía quedarse, no porque ganara algo, sino por quién era ella. Le dijo, con la voz quebrándose, que en toda su vida nadie había estado nunca a su lado cuando eso le costaba algo, que estaba acostumbrada a que toda amabilidad llegara con una trampa, y que no sabía qué hacer con una gentileza que no le exigía nada. Raldón tomó su mano, diciéndole que no tenía que hacer nada en absoluto, que no le debía gratitud ni nada más, que no había hecho esto a cambio de su cariño, sino simplemente porque era lo correcto, y que incluso si ella decidía irse cuando todo esto terminara, él haría exactamente lo mismo de todas formas. En ese momento, entre dos personas que el mundo había empujado a sus márgenes por razones distintas, comenzó una sanación silenciosa. No una sanación que borrara cada cicatriz, sino una sanación que venía de finalmente tener a alguien que mirara esas cicatrices y decidiera quedarse. Y ambos comprendieron que aunque la batalla por delante no había terminado, entrarían en ella juntos. La confrontación federal en lugar de enfrentar a Geralt en las sombras, como el bajo mundo del que venía le dictaría hacer, Raldón eligió un camino en el que nunca había creído en toda su vida. Llevar cada pieza de evidencia directamente ante los mismos investigadores que perseguían a su propia familia. Y usando las pruebas descubiertas por Ingrid junto con los documentos que Adeline había arriesgado su vida por rescatar del fuego, convirtió a sus perseguidores en instrumentos de justicia. La confrontación se llevó a cabo en una oficina federal, no en un tribunal lleno de espectadores, sino en una sesión formal a la que asistieron fiscales, abogados, y el inspector Hallisbrand, quien, tras revisar la evidencia, había cambiado por completo su visión del caso. A cambio de su cooperación total y compensaciones financieras sustanciales para legitimar la empresa familiar, los fiscales federales acordaron resolver los cargos de Rico contra el patrimonio Vázquez. El centro de la confrontación fue Adeline, y lo que atrajo la atención de todos en ese cuarto fue cómo la mujer alguna vez declarada loca presentó su caso, sin temblar ni perder el hilo en ningún momento, hablando con claridad, precisión, y una profunda compostura,
usando su propio conocimiento médico para explicar la toxina en el vaso de agua, señalando cada contradicción en sus viejos registros de internamiento, y demostrando que jamás fue la persona incapacitada que habían fabricado. Colocó el contenido de la memoria USB sobre la mesa, evidencia que su madre había reunido sobre el desvío de bienes de Gerald y sus profundos temores durante sus últimos días, y su voz se mantuvo firme mientras declaraba que durante 10 años enteros había sido silenciada simplemente, porque era la única persona con vida que sabía lo que su madre había temido. Le siguió el testimonio de la señora Marisol, la anciana ama de llaves, relatando con detalle vívido el envenenamiento en la fiesta, como ella misma casi se había convertido en víctima, y como Adeline la había salvado. Un relato directo y confiable de una testigo sin ningún motivo para mentir. Sin embargo, el golpe decisivo llegó de la paranoia del propio abogado Wallace Thorne. Porque tal como Raldon había anticipado, aquel hombre cauteloso había guardado en secreto copias de cada registro fraudulento que había redactado a lo largo de todos esos años, no por conciencia, sino como una póliza de seguro para chantajear a otros o salvarse a sí mismos si lo traicionaban. Y cuando los investigadores rastrearon esos documentos, toda la red comenzó a derrumbarse. Enfrentando la posibilidad de cargar solo con la culpa de sus cómplices, Thorne eligió hablar a cambio de clemencia, exponiéndolo todo, como Gerald había dirigido toda la operación, como el Dr. Preston Cole había vendido su firma y su sello oficial para declarar loca a una joven sana, y como los tres habían colaborado durante muchos años para confinar a Adeline y apoderarse de la fortuna de Ingrid. Cole, al ser confrontado con pruebas innegables, perdió la postura solemne de médico respetado y se derrumbó como un cobarde. Su destino profesional quedó sellado en el momento en que la Junta Médica intervino, revocando su licencia y abriendo el camino para cargos criminales por confinamiento ilegal. Pero el momento que dejó a todo el cuarto en un silencio absoluto fue cuando Gerald, que había mantenido su compostura ensayada hasta el final, fue arrinconado por las propias palabras de su hija, y en un raro e incontrolable arrebato de furia, soltó la frase que selló su propia condena, declarando que si Ingrid simplemente se hubiera quedado callada como se le advirtió, nada de esto habría pasado, y que ella se había buscado su destino cuando decidió destruirlo todo. Esa sola frase, pronunciada frente a investigadores federales, era una admisión de que sabía de antemano y decidió dejar morir a su esposa. Y en el instante en que esas palabras escaparon de sus labios, la imagen impecable que Gerald Fairmont había pasado toda una vida construyendo se hizo pedazos por completo. Gerald fue arrestado de inmediato junto a Cole, escoltados fuera mientras antiguos aliados que alguna vez lo rodeaban apartaban la mirada. Y Adeline permaneció de pie en silencio, observando cómo escoltaban afuera al padre que había arruinado su juventud, sin sentir un impulso triunfal, sino una calma tranquila, la sensación de una deuda final por fin saldada tras 10 largos y silenciosos años. Y de una voz enterrada demasiado tiempo finalmente siendo escuchada. El nuevo comienzo después de que todo se resolvió y el apellido Fairmont ya no era una sombra sobre su vida. Raldon encontró a Adeline e hizo lo que nadie había hecho por ella en sus 28 años. Le dio el poder de elegir. Le dijo que su matrimonio había comenzado bajo coacción, un trato sobre el que jamás la consultaron, y que ahora que era libre, ahora que la fortuna de su madre había regresado al lugar que le correspondía, y que nadie podía encerrarla ni decidir su destino, tenía todo el derecho de irse y comenzar una vida nueva si eso era lo que quería, y que él no la detendría. Adeline lo miró largo rato. El hombre que había rechazado una fortuna entera para no traicionarla. El hombre que se había quedado cuando quedarse no le traía ninguna ganancia. Y le preguntó si él quería que se quedara. Y por primera vez, Raldon, acostumbrado a esconder cada emoción, le respondió con total honestidad, diciendo que sí. Pero lo que él quería no era tan importante como lo que ella eligiera, porque su elección era lo que siempre debía ponerse por encima de todo. Y ella eligió quedarse, no porque necesitara que él la protegiera, sino porque, por primera vez en su vida, se quedaba junto a alguien porque ella misma lo quería. Intercambiaron nuevos votos en una ceremonia privada, sin 500 invitados burlones, sin candelabros lujosos escondiendo crueldad, sin un padre posando una mano sobre su hombro, solo con Fiora y la señora Marisol como testigos. Y esta vez, las palabras que se dijeron el uno al otro fueron reales, elegidas y no compradas. Adeline no olvidó los años que había perdido, ni a los otros sin nombre que quizás compartían el mismo destino que ella una vez sufrió. Y con la fortuna que su madre le dejó, fundó un fondo de apoyo legal y médico para quienes eran internados ilegalmente bajo la excusa del cuidado de la salud mental,
personas despojadas de su voz por la codicia de otros, para que nadie jamás tuviera que enfrentarse solo a todo un sistema como ella una vez lo hizo. En cuanto a Raldon, este viaje lo había transformado, y comenzó a dar pasos para sacar las operaciones de su familia de la oscuridad, dirigiéndose hacia caminos legales, porque había aprendido que el poder más duradero no era el que causaba miedo, sino el que podía mantener la cabeza en alto bajo la luz. En una tarde tranquila, Adeline estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el lago, su cabello ralo dejado natural, las cicatrices de su cuello ya no escondidas. Y ya no era la novia a la que toda Chicago había llamado la más fea aquella noche, años atrás, en el gran salón Atoria, sino una mujer finalmente vista por completo y a quien por fin se le permitía quedarse siendo quien era. Y Raldon se acercó a su lado, colocando su mano sobre la de ella, no para poseerla, sino simplemente porque era ahí donde quería que estuviera. La historia de Adeline y Raldon nos deja una lección profunda, que el valor de una persona jamás está en su rostro ni en su apariencia exterior, sino en el corazón y la dignidad que lleva dentro. Que aquellos que el mundo juzga y descarta con prisa suelen ser los más fuertes y los más nobles. Y que la verdadera bondad es algo que se da sin exigir nada a cambio. También nos recuerda que respetar la dignidad humana, escuchar las voces débiles que han sido enterradas, y tener el valor de defender lo correcto, incluso a un precio alto, son las cosas que le dan a la vida su verdadero significado. Si la historia de esta noche te tocó el corazón, por favor suscríbete a nuestro canal, dale like a este vídeo, y compártelo con tus seres queridos para que podamos escuchar juntos muchas más historias significativas cada día. Nos encantaría saber cómo te sentiste con esta historia, si te trajo algún recuerdo de tu propia vida, y si alguna vez has sido testigo de alguien juzgado injustamente solo por su apariencia. Así que, por favor, déjanos un comentario y comparte los pensamientos que llevas en el corazón, porque siempre leemos y valoramos cada una de tus palabras. Gracias por tomarte el tiempo de quedarte junto a esta fogata con nosotros hasta el último momento, y les deseamos a todos los que están viendo este vídeo buena salud, y una vida alegre y en paz, llena de amor cada día. Adiós, y nos vemos en la próxima historia.